Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales en donde estaremos hablando del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y preguntas y respuestas. Ya está disponible la cuarta temporada de Mente Inversionista, nuestro podcast que está tanto en YouTube como en Spotify, y tratamos de entrevistar a muchas personas del ámbito financiero, de la industria, clientes, socios, todas las personas que tengan que ver con el mundo de la inversión y que por supuesto sea interesante descubrir qué hay en esa mente de inversionista. Así que invitados, acá abajito está el link en donde pueden acceder a alguno de los capítulos. Así que bienvenidos a este podcast que reinicia ya su cuarta temporada. Seguimos ahí grabando, así que siempre con entrevistados de interés. La semana que dejamos atrás cambió bastante el escenario respecto a lo que dejamos la semana anterior, y esto se da principalmente por dos factores. Por un lado está el hecho de que se activa y se agudiza el conflicto geopolítico entre Israel y Hamas, y eso tuvo al petróleo principalmente con fuertes alzas durante la semana. Sin embargo, no tenemos gran impacto en las bolsas, que se mantuvieron más bien estables, y esto también se atribuye a que tuvimos noticias económicas en Estados Unidos muy buenas. Así que vamos a hablar en detalle cada uno de esos aspectos. La semana termina prácticamente plana con el Dow Jones en cero, el S&P 500 cayendo un 0,3 al igual que el Nasdaq. El VIX aumenta de manera considerable un 8,5%. El Bitcoin cae un 4%. Y lo que les decía, el petróleo subió muy fuerte en la semana un 8,5%, cuando el oro se mantuvo estable al igual que el cobre, subiendo un 0,4 y un 0,3 respectivamente. Por ende, el tablero está bastante mixto. Algunas acciones al alza que destacan. Meta no ha dejado de subir en las últimas semanas. Microsoft corrigiendo cerca de un 3%. Nvidia recuperándose un 3% prácticamente. Y destaca el sector de energía, que como es habitual, cuando el precio del petróleo se mueve mucho hacia arriba, el sector sube, mucho hacia abajo, el sector cae. Y ahí tenemos acciones como ConocoPhillips, que sube más de un 9%, o ExxonMobil, que sube cerca de un 8%. Y bueno, estamos en un contexto de mayor liquidez, menores restricciones financieras, está estimulando la economía china, ya lo hablamos la semana pasada en extenso, está bajando las tasas Jerome Powell en Estados Unidos y está bajando las tasas Christine Lagarde en Europa. Así que toda esta ola de nuevos estímulos ha tenido un impacto positivo en las bolsas, en los mercados, y esta última semana queda un poquito rara esta situación porque las cifras económicas en Estados Unidos salieron muy buenas. Tuvimos por un lado el ICM de servicios, que se recupera bastante, se aleja de los 50 puntos. Recordemos, sobre 50 puntos crecimiento, bajo 50 puntos contracción, y por ese motivo es que estos 54,9 puntos son muy positivos para la economía. Son una muy buena lectura en donde se aleja desde esta perspectiva, desde los servicios, y en una encuesta que es anticipada, o sea, se aleja este fantasma de la recesión nuevamente. A diferencia del sector manufacturero, que sigue en terreno negativo hace mucho tiempo, en 47,2 puntos, no es novedad, pero tampoco es tan influyente en la economía norteamericana. Los servicios sí son importantes y esta recuperación aleja a los fantasmas de la recesión. Y después, la guinda a la torta, el día viernes tuvimos un muy buen dato de empleo, en donde se generó una creación de empleo no agrícola de 254.000 empleos y una tasa de desempleo que baja levemente a un 4,1%. Se habla en las crónicas posteriores de que hay mucho empleo estatal y que eso está ensuciando un poquito los datos, y evidentemente en un año electoral se puede generar ese tipo de situaciones. Así que iremos viendo mes a mes cómo va evolucionando el dato de empleo en Estados Unidos. Por estos datos tan positivos es que ya no vemos la posibilidad de baja de tasas de 50 puntos. Recordemos que la semana pasada estábamos en 50-50 aproximadamente, bajó a lo largo de la semana al 35-30 y después del viernes se va a cero. Es decir, hoy día el escenario central es que en la reunión de noviembre la Fed baje en 25 puntos base la tasa nuevamente, pero solamente en 25 puntos base. Así que esto es un cambio muy relevante porque de esa manera se aleja este fantasma de la recesión, y por lo tanto en un contexto de baja de tasa y no recesión en Estados Unidos puede seguir siendo muy bueno para la bolsa, que es como lo ha demostrado en las últimas semanas, últimos meses, en el año completo, que ha sido muy bueno para la bolsa norteamericana. Por este motivo, se esperarían dos bajas de tasa adicionales, 25 puntos cada una, y terminaríamos el año con una baja de 100 puntos base en total. Y, por lo tanto, disminuye la probabilidad de estos 75 puntos base que se tenían contemplados hasta la semana pasada.
Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en los mercados? El dólar yen se recupera con bastante fuerza, se recupera el dólar en general en el mundo y por lo tanto el dólar yen, que ha sido un muy buen termómetro de cómo está la situación de los mercados, se recupera y va a buscar los máximos anteriores cercanos a 149 y fracción. Así que se recupera el dólar yen, se recupera de manera considerable la tasa del bono del tesoro de 10 años al 4%. Cambia mucho este panorama mayoritariamente bajista, que era esta directriz bajista que veíamos hasta la semana pasada, en donde al haber traspasado la baja los 3.8, ese nivel pasaba a ser resistencia, pero falla, se recupera rápidamente a partir de todas las cifras que conocimos la semana pasada. Y por otro lado, la bolsa norteamericana, si bien tuvo algunos días de corrección, algunos días no muy buenos, se recupera hacia el finalizar la semana por el dato de empleo precisamente en Estados Unidos. Así que sigue muy pegadito a máximos, sigue muy alcista. Si se dan cuenta desde el punto de vista del análisis técnico, lo que antes fue techo en los 5.700 y fracción, ahora es soporte. Así que respetó muy bien ese nivel y desde esa perspectiva la tendencia sigue al alza. Y otra noticia muy importante, que siempre es un temor por el conflicto geopolítico propiamente tal que se está viviendo en Israel y Hamas. Evidentemente ese es un riesgo y eso a subir al precio del petróleo. Creo que el impacto en mercados todavía ha sido bastante acotado. Lamentablemente este tipo de situaciones, cuando se extienden como la guerra Rusia-Ucrania, o en este caso todo lo que está pasando en torno a Israel, son situaciones que pasan a ser parte del escenario central y no genera mayores impactos en los mercados. Ahora, evidentemente lo que sí se ve afectado es el precio del petróleo y ese es un muy buen termómetro para ver cómo está la situación en el conflicto geopolítico y por ende cómo se puede traspasar hacia otros instrumentos financieros, hacia los mercados en su conjunto. El petróleo, cuando sube, es una situación de riesgo y también aumenta la probabilidad de que la inflación siga un poquito más alta de lo que se tenía contemplado, así que también es un factor económico relevante. Ahora, haciendo mención a lo que hablamos la semana pasada respecto a China, acá vemos cómo se distanciaron los mercados de China y de Estados Unidos post pandemia. Mientras Estados Unidos voló y alcanza máximos históricos, China se quedó bastante rezagado y ese gap sigue existiendo hasta ahora. El tema está en que en las últimas semanas China tiene mucho mejor comportamiento que Estados Unidos. ¿Y cuál es la tesis que nosotros estamos barajando hoy en día? Es que si los mercados siguen relativamente estables, porque no entramos en una recesión, y así lo demuestran los datos más recientes, Estados Unidos se debería mantener estable o al alza, pero de una manera más acotada, cuando los mercados emergentes en ese escenario de estabilidad a nivel global podrían repuntar mucho a partir de los estímulos de China. Así que esto que vimos la semana pasada y en los últimos días es algo que creemos debería mantenerse de cara al futuro. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma de planificación financiera en Chile. Regístrate gratis ahora y obtén una gift card con 25.000 pesos para comprar alguno de nuestros cursos. El link está acá abajito en la descripción, así que aprovechen esta oferta, esta promoción, este gran descuento. ¿Qué esperamos para esta semana? Ahora viene el dato de inflación, que sigue siendo muy importante. De todas formas, sigue moderando la inflación. De acuerdo a las expectativas de este mes, la inflación anualizada de los últimos 12 meses debería ser de un 2,3%. Así que se sigue controlando, sigue bajando, se sigue acercando al 2%, que es la gran meta de la Reserva Federal de Estados Unidos. También hay otras cifras complementarias, las minutas de la última reunión de la Fed, peticiones semanales de desempleo, pero la verdad que la inflación se va a llevar todas las miradas el próximo día jueves. Y también entramos ya de lleno en la temporada de resultados, en donde el día viernes, como siempre suele ocurrir, los principales bancos de Estados Unidos empiezan a entregar primero que todo sus resultados. JP Morgan, Wells Fargo y también BlackRock, una de las administradoras de fondos más grandes a nivel global. Y que hemos visto este año en los mercados, en la bolsa norteamericana, año electoral, y en la historia de años electorales está siendo este uno de los mejores años cuanto a comportamiento de la bolsa. En las líneas grises está todos los diferentes comportamientos y la línea roja es cómo vamos a la fecha. Y teniendo en cuenta cómo vamos a la fecha, en donde Estados Unidos sube un poquito más de un 20%, China se pone al día y sube ya cerca de un 40%. Argentina lo ha hecho muy bien también en el último tiempo, subiendo un 30%, Perú cerca de un 30%, y por el otro lado, en la parte baja, tenemos a México, Brasil y Chile en el top 3 de peores rendimientos este año. Todo esto dolarizado, todo esto en términos comparables es lo correcto porque todo está medido en dólares. Así que ahí tenemos los diferentes desempeños de este año, una tablita interesante a monitorear en el momento actual, en donde los mercados en general han tenido un muy buen desempeño, a excepción de algunos países como los nuestros, Chile, Brasil, México, esta región que siempre es tan complicada. Muchas gracias Roberto. Paco nos dice excelente video. Muchas gracias Sergio. Por favor, tengo dos consultas. ¿Por qué el hecho de que Japón decidió no subir tasa de interés afectó al dólar al alza en Chile? Segunda pregunta, el fondo E ha tenido importantes caídas durante lo que va a octubre. No entiendo por qué si se espera que en noviembre la Fed baje 25 puntos. Bien, respecto
respecto a Japón, ha sido un foco de riesgo, un foco de atención y ha tenido impacto en el dólar yen. Por lo tanto, esa conexión entre Japón y el dólar yen ha tenido un impacto en el dólar a nivel global y por ende en el dólar en Chile. Y respecto al fondo E, parte mal el mes y debería seguir mal en el corto plazo, corrigiendo, porque como se va a bajar las tasas, pero menos de lo que se tenía contemplado, y por ende sube el bono del tesoro de 10 años, esos bonos de largo plazo son los que mayoritariamente impactan en el fondo E, que está invertido a largo plazo en renta fija. Entonces, como se sube la tasa de mercado, la tasa del bono del tesoro en Estados Unidos, ese aumento de la tasa se replica a otras tasas en el mundo y por lo tanto afecta al fondo E. Muchas gracias, Roberto. Sergio, muchas gracias. Fabián, ¿hasta cuándo sube el oro? Por ahora todo sigue más o menos intacto. En un escenario de mayores estímulos es probable que el oro siga subiendo, y también con otros factores adicionales como el aumento de la deuda de Estados Unidos y también los conflictos geopolíticos. Manuel, ¿qué es lo esperable para el TLT ante el anuncio de que los próximos recortes de la tasa de interés serán más moderados? Tal como lo decía ahora, serán más moderados estos recortes de tasa. El bono del tesoro de 10 años y de más largo plazo ha subido, por lo tanto al subir esos bonos del tesoro, esa tasa impacta al TLT. Así que hay que ver cómo evoluciona esto. De todas formas, se van a seguir bajando las tasas y eso debería igual de todas formas ser bueno para este fondo. Y teniendo en cuenta que si hay factores de riesgo y se desencadena alguna situación compleja para los mercados, el TLT también debería beneficiarse. Es recomendable realizar una inversión fuerte en el Standard Poor's 500 este octubre considerando la esperada baja. No te puedo decir nada al respecto, Ignacio, no te puedo recomendar, no te conozco, no sé cuáles son tus objetivos, cuáles son tus estadías de rentabilidad, cuál es el riesgo que tú estás dispuesto a asumir. Es algo muy difícil de responder sin conocerte y por eso nosotros hacemos una planificación financiera con nuestros clientes en donde los acompañamos y tomamos decisiones con ellos basados en el conocimiento, en qué es lo que esperan nuestros clientes y de esa manera los ayudamos. Entonces mañana sube, baja el dólar, siempre es una incógnita, siempre es difícil de dilucidarlo en el corto plazo, es muy difícil de saber hacia dónde se dirige el dólar. De todas formas, la expectativa de cara al futuro debería ser buena para los mercados emergentes, y si los mercados emergentes andan bien y los mercados andan estables, el dólar en los países emergentes debería tender a caer. Eso no pasa de la noche a la mañana, pero es lo que por ahora nosotros creemos que debería ocurrir. Eso sería por esta semana en la visión semanal de los mercados internacionales. Nos vemos en otro video, que estén muy bien. Chao, chao.